Lucas capítulo 5 dice la palabra de Dios que aquel día que el Señor Jesucristo llegó a la orilla de aquel mar ahí, dice la palabra de Dios que estaba Simón en una barca por ahí y que no había pescado nada. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de pescar muchas veces la bendición de Dios y no llega a nuestra vida y a nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado siempre de aventar nuestras redes y no sucede nada, las volvemos a sacar vacías? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, Dios no me bendice? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, Dios no me bendice? Yo lo he dicho, iglesia. He tratado muchas veces de aventar la red. He tratado muchas veces de decir, Señor, bendíceme. Mira, Padre, quiero hacer lo que tú quieres. Mira, Señor, quiero que me bendigas. Mira, Padre, estoy haciendo esto. Mira, Señor, voy a buscar aquello. Señor, bendíceme. Señor, dame de ti. ¿Y qué sucede? Nos encontramos en ese proceso, en esa dificultad. ¿Y qué sucede? Vemos que no está Dios a nuestro favor y decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no hay nada para mí? Señor, ¿por qué sigo pasando esto en esta iglesia? En esta mañana quiero decirte, iglesia, que Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre va a bendecir nuestra vida y nuestro corazón. Dios siempre va a bendecir nuestro proceso, nuestro caminar, siempre y cuando en nuestra vida tengamos ese conocimiento. Quiero hablarte hoy de que Dios nos bendice. No digamos, Dios no me bendice, Dios no me escucha, Dios no habla conmigo. ¿Sabes qué necesitamos? Entender el proceso, entender la distancia. Y eso es lo que quiero que tú entiendas en esta mañana. La distancia, el proceso, el recorrido para dejar de decir, Dios no me bendice. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho así? ¿Cuántos de nosotros hemos estado metidos en un hueco y decimos, Señor, no te escucho, no me hablas? Señor, ¿qué sucede? No hay nada para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en dificultad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado problemas, dificultades? Y muchas veces hemos dicho, Señor, me devuelvo. No me escuchas, no me bendices, no me das, no estás conmigo. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Mira, iglesia, yo lo he hecho muchas veces he tratado, he insistido y he dicho, Señor, ¿por qué no llega a mi vida esa bendición? ¿Sabes una cosa? La bendición para tu vida, para tu corazón, la bendición exacta para ti, tiene tu nombre escrito. La promesa tiene tu nombre escrito, tiene tu nombre, está identificada. Pero, ¿por qué no llega? Pues en esta mañana quiero que conozcas ese proceso, esa distancia. ¿Cómo crees que se llama la distancia? Obediencia, fe, amor, servicio, disposición, intimidad, adoración, ayuno, oración. ¿En cuál proceso te encuentras tú? ¿En cuál proceso estás? ¿En cuál distancia te encuentras? ¿En dónde está la bendición? ¿Ha llegado a tu vida o a tu corazón? ¿Has dicho, Dios no me bendice? Lucas capítulo 5 nos narra la historia de que aventaron las redes. ¿Y qué sucedía? La red casi se rompía cuando hicieron aquella pesca que el Señor Jesús les mandó. Aquella bendición tan grande casi rompía las redes. Aquella bendición tan enorme casi hacía que la red se hiciera más grande. Así va a suceder en tu vida. La red que tienes a tu cargo necesitas aventarla de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea llena de bendiciones. De acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, para que tu red se esté rompiendo de bendiciones. ¿Cuántos de nosotros queremos aventar la red? ¿Cuántos de nosotros queremos dejar de decir, ay, Señor, a mí no me bendices? Dios te quiere bendecir en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirlos? Amén. Hay muchas distancias, iglesia, para poder ser bendecido. Está la distancia de la oración. Necesitamos tener una comunión con Dios. Necesitamos tener comunicación. Hay una distancia llamada amor al prójimo. Necesitamos tener el servicio, el amor al prójimo. Hay una distancia para que el Señor Jesús se suba a nuestra barca, nos identifique y nos diga, hey, necesito que avientes la red de este lado de la oración. Necesito que avientes la red de este lado del ayuno. Necesito que avientes la red de este lado del servicio. Necesito que avientes la red de este lado. ¿De cuál lado es del lado que necesitas aventar la red?
de la disposición, del amor, de la paz. Dios ha identificado, el Señor Jesucristo nos ha identificado a cada uno de nosotros con nuestra propia red. Tenemos el privilegio, iglesia, de ser llamados hijos de Dios y como hijos coherederos juntamente con Cristo. Tenemos la bendición del Padre, tenemos la bendición de Dios para poder arrojar la red y que salga llena, que salga desbordándose, que salga con grande bendición. Pero necesitamos entender las distancias, necesitamos entender el lado correcto para poder tirar la red. Necesitamos entender el proceso, necesitamos entender qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Necesitamos entender por qué estamos así, necesitamos entender qué está sucediendo en el mundo, necesitamos entender cómo quieren venir a robarnos a los hijos, a nuestra generación. Necesitamos entender las señales del cielo porque el día de Cristo está cerca y tú no puedes quedarte sin aventar la red para ser bendecido. Amén. Quiero que vayas conmigo y vamos a empezar a ver el lado correcto. Quiero que vayas conmigo a la Biblia. Vamos a ver por lo menos dos o tres aspectos sobre el lado correcto. Quiero que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 22. Y aquí te voy a dar uno de los ejemplos de lo que sucedía cuando no aventamos la red del lado correcto, cuando no aventamos la red juntamente con el Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Mira, te quiero decir una cosa: somos como una barca y vamos sentados ahí, estamos ahí en el mar y se levanta la tempestad, se levantan las olas, pero el Señor Jesucristo tiene que ir sentado en esa barca, tiene que ir sentado en nuestra vida. ¿Sabes para qué? Para que aquella barca bogue mar adentro y nada la hunda, nada la pueda destruir. Pero necesitamos convertirnos en una barca llena de redes, llena de propósitos. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que son aquí pescadores llevan las redes en el pecero? ¿Dónde crees que va a estar la red? ¿Dónde crees que va a estar el anzuelo? ¿Cuántos de nosotros traemos la red en la cartera? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros traemos la red en la bolsa del pantalón? ¿Dónde va a estar la red? En la barca, en la lancha. ¿Dónde la vas a ocupar? En el mar. ¿Dónde tiene que estar el Señor Jesucristo? En ti. Para que tú como barca no te hundas, no te ahogues, el mar no te voltee. Tienes que entender que adentro de tu barca tienes que tener las redes, las herramientas. Tienes que tener el ayuno, la oración, la convicción, la fe. Tienes que tener la obediencia adentro de ti, barca. El Señor Jesucristo se subió a la barca ¿de quién? De Pedro. El Señor Jesucristo se subió a la barca de Simón Pedro. El Señor Jesucristo se tiene que subir a la barca de Eric. Ponle tu nombre. El Señor Jesucristo se tiene que subir a mi barca. Y en mi barca tienen que encontrar las herramientas necesarias para cuando Él me diga: Eric, avienta la red de este lado, yo poder agarrar todas las herramientas, la oración, el ayuno, la fe, y aventarla al lado correcto. ¿Cuántos quieren aventar la red? Números capítulo 22 dice: Balac manda llamar a Balaam. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en aquella historia? ¿Alguien se acuerda? Dice la palabra de Dios en Números capítulo 22 que este rey mandó llamar al profeta Balaam y que le dijo: oye, vayan con el profeta Balaam y tráiganlo. Díganle que venga, porque hay un pueblo del otro lado del mar. Hay un pueblo que está destruyendo a todas las naciones que están a nuestro alrededor. Hay un pueblo que está victorioso en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay un pueblo que está ganando batallas, el pueblo de Israel. Hay un pueblo que está destruyendo todo y está poseyendo la tierra prometida. Imagínate. El rey le mandó a hablar al profeta Balaam y que le dijo: mira, llévenle regalos, llévenle cuánta cosa, llévenle todos estos para que él venga, porque si no viene no podremos maldecir a Israel. Traigan al profeta para que maldiga a este pueblo y no nos pueda vencer. ¿Y qué sucedió con Balaam?
Lo bendijo a Israel en lugar de maldecirlo. ¿Por qué? Porque tuvo que tirar la red del lado correcto. Porque tuvo que aventar la red del lado correcto. Antes de que Balaam bendijera al pueblo de Israel, ¿saben qué hizo? Se fue con la finta. Quiso los regalitos. ¿Y qué decía? Ay, es que yo no puedo ir con ustedes porque el Señor me habló y me dijo: no vayas, Balaam, no vayas con ellos, ya te dije que no. Tú eres el profeta del Dios Altísimo y vas a bendecir a Israel. ¿Y qué dijo Balaam? Ay, es que me gustan mucho los regalos que trajeron. Es que me gusta mucho lo que venía en aquel carruaje. ¿Y qué sucedió? Voy a volverle a preguntar a Dios. Voy a volverle a decir a ver si quiere que vaya. Voy a volver a intentarlo. Voy a volver a ver si Dios me quiere bendecir. ¿Cuántas veces hemos dicho: ay, el Señor no me bendice como Balaam? A ver si el Señor quiere bendecirme. A ver si el Señor me deja ir con ustedes. Regalos, a ver si voy con ustedes. Oro, plata, a ver si... ¿Y qué sucedió cuando Balaam se negó? El rey fue insistente. El diablo, el enemigo, siempre va a querer venir a insistir a tu vida. Siempre va a querer a poner tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque ese es su trabajo, iglesia: matar, hurtar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo: deshacernos, matarnos, querer destruirnos. Ese es el trabajo del diablo. Y nosotros como pueblo, como hijos, necesitamos entender una cosa: necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios a la primera y tirar la red del lado correcto. Necesitamos dejar de decir: Dios no me bendice. Te bendice, pero has estado escuchando la voz incorrecta. Has estado escuchando más al dinero, has estado escuchando más a esto, al trabajo, al carro, a la casa. Has estado escuchando otras cosas que no debes de escuchar más que la palabra de Dios. Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y tira la red, ¿qué le dijo Pedro? Ay, Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos hecho nada. Dios, no hay ni una mojarrita de esas no hay ni un camaroncito como los que vende el hermano Samuel. Aleluya. Dice el hermano Samuel: grandes, buenos. No había nada en la red. Pero ¿qué hizo Simón Pedro? Supo escuchar a la primera. Supo decir: Señor, no he logrado nada, pero en tu nombre echaré la red. ¿Y qué hizo Balaam? Señor, ya escuché que no quieres, pero ¿qué te parece si me das permiso? Ándale. Otra vez insistió. Prefirió decirle sí a los regalitos, a los tesoros que le mandaba el rey. Prefirió decirle sí a todo aquello que sus ojos estaban viendo y diciendo: mucho dinero, mucho carro, mucha casa, mucho aquello, mucho trabajo, mucho esto. ¡Ey! El diablo siempre va a querer venir a estorbarte para que no estés en la casa de Dios. El diablo siempre va a querer venir a quitarte el propósito, todo lo que Dios tiene para tu vida. Balaam era el profeta del Dios Altísimo y sabía lo que tenía que hablar y sabía escuchar la voz de Dios, pero no lo hizo a la primera. Mejor dijo: quiero ir. ¿Y qué sucedió con Balaam? Agarró la burrita. ¿Sabes por qué? Porque le dijo el Señor: ve, pero sobre ti iré al encuentro en el camino. Dice la palabra de Dios que se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y sabes qué sucedió? Es impresionante lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. ¿Sabes qué sucedió cuando Balaam iba en el camino? ¿Qué sucedió? La burrita, el asno, ¿qué? Le habló. Imagínate lo que tiene que hacer el Señor Jesucristo muchas veces cuando hay en nuestro corazón necedad, cuando hay en nuestro corazón amargura, cuando hay en nuestro corazón el decir: Dios no me bendice. No, claro que te bendice, pero no quieres escuchar su voz para tirar la red del lado correcto. Imagínate que Dios tuvo que hacer hablar al asno para que Balaam viera al ángel. ¿Para qué? Para que viera a Jehová de los ejércitos. Era el profeta, iglesia. Era el profeta del Dios Altísimo.
Era quien llevaba la palabra al pueblo de Israel. Era quien les daba los juicios de Dios. Era quien tenía que estar escuchando la voz del Padre. Era quien tenía que estar siempre con el oído atento. Era quien tenía que estar siempre dispuesto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no queremos estar con el oído puesto, con la disposición, con el amor? ¿Cuántos de nosotros queremos ser como Balaam? ¿Cuántos? Yo no. ¿Ustedes? Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios a la primera. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios a la primera y no ser como Balaam. Imagínate que una burrita nos hablara y nos dijera: ¿qué no escuchaste? Que el Señor te quiere bendecir, pero vas por el camino equivocado. Y al final de cuentas se cumple la voluntad agradable y perfecta de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Balaam tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Dios siempre te va a querer bendecir, iglesia. Cuando aprendamos a escuchar la voz de Dios a la primera y no ser como Balaam, y no irnos por lo que nos ofrece el mundo, y no irnos por lo que nos ofrece el diablo, Dios así nos va a bendecir. Bendijo al pueblo de Israel en todo cuanto dijo. Dice en Josué capítulo, ¿qué? ¿Cuál es el último capítulo de Josué? 29, ¿no? ¿Estoy mal? Dice el último capítulo de Josué, dice que toda la palabra que Jehová había dado a los padres, Jacob, José, Abraham, todas las palabras, cada una de las letras se cumplieron. Alguien, si lo encuentra rápidamente, viene en el último capítulo de Josué, viene ese versículo donde dice así: todas y cada una de las palabras, todas, cada una de las letras las cumplió el Señor Jehová. Imagínate si no serás bendecido. Dios ya habló que tú vas a ser bendecido al 100%. Dios ya dijo que tú eres real sacerdocio, nación santa. Dios ya dijo que tú eres especial tesoro en sus manos. Dios ya dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él ya te habló, iglesia. Él te sigue hablando a través de su palabra. Él te sigue diciendo, Él te sigue poniendo ahí la bendición. Pero encárgate tú de tirar la red al lado correcto, a la primera. No dudes, ve de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida y para tu corazón. Balaam vio aquellos regalos, aquellos tesoros, aquellas cosas. Infundieron en él, ¿qué? Amor a lo de la tierra y no a lo de el espíritu. Sucedió con Balaam. ¿Con quién más sucedió? ¿Con quién tú crees más que sucedió esto? Sucedió con Saúl. Vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 15. Y vamos a ver qué sucedió con el rey Saúl. Vamos a ver qué es lo que había en su vida y en su corazón. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra de Dios: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, carneros y asnos. Todo ve y mata, rey Saúl. Todo ve y destruye, rey Saúl. Voy a hacer la guerra en contra de Amalec. ¿Sabes por qué la hacía el Señor Jesucristo? Porque no habían bendecido al pueblo de Israel, porque no le habían dado lo que le correspondía, que Dios ya había hablado. El diablo ha venido a quererte robar. El diablo ha querido venirte a quitar. Hay una palabra que ya te corresponde, que te dice: si eres hijo, eres bendecido. Créela. A este pueblo Amalec, Jehová Dios lo iba a destruir, porque no quisieron darle a Dios la gloria y la honra, y no quisieron bendecir a su pueblo. Y dice la palabra de Dios que le dijo el profeta Samuel a Saúl: ve y destruye todo, niños, aún a los de pecho. Ve y mata vacas, ovejas, carneros, todo lo que exista. Ve y destrúyelo todo, todo, que no quede nada vivo. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo, por qué crees que Dios, Jehová de los ejércitos, le decía a Saúl: ve y destruye todo? Porque necesitamos recortar distancias. Necesitamos recortar distancias entre Dios y nosotros. Necesitamos recortar esa distancia llamada fe. Necesitamos recortar esa distancia llamada bendición. Dice la palabra de Dios
Después en el capítulo 15, pero versículo 19 de Primera de Samuel: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? El rey Saúl no mató al rey de Amalec y dejó que el pueblo agarrara el botín, lo mejor que vieron, lo mejor que había en aquel lugar. ¿Qué sucedió con Saúl? Le dijo al pueblo: hagan como ustedes quieran, vayan y tomen de lo mejor, vayan y tomen las vacas, los carneros, vayan y tomen lo que ustedes quieran, véanse lo más bonito y pruébenselo a ver si les queda. El enemigo trabaja de esta manera, te va a empezar a traer y te va a decir: mira qué bonito te ves así, mira qué bonito te ves asá. ¿Cómo estamos viviendo hoy estos tiempos de imposición? Son tiempos de imposición. Yo te lo dije el domingo pasado. Iglesia, nos están vendiendo estas botellas de agua con etiquetas. ¿Con etiquetas de qué? De la imposición que hoy quiere ponernos el mundo, con la bandera de las, ¿cómo se dicen? De la ideología de género. Van a empezar a venderte los productos. Walmart es una de las tiendas que más tiene la ideología de género en su corporación. Tú vas a Walmart y en todas las computadoras, en todo lo que están poniendo en toda la tienda, tienen todas estas cosas de la bandera de la ideología de género. Nos quieren poner una imposición. El diablo quiere venir a nuestra vida e imponernos y decir: no es cierto no es cierto que Dios te va a bendecir si tú no ves el carro nuevo, si tú no ves la casa, si tú no ves la vaca gorda, si tú no ves dinero en la cartera. Es mentira que Dios te va a bendecir, y te está atando cada día más a lo que el mundo quiere. El rey Saúl se fue con esto. El rey Saúl dijo: qué bonitas vacas, qué bonitos carneros, qué bonito esto, y dejó vivo al rey de Amalec. ¿Y sabes qué dijo el Señor Jesucristo? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 11: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Me pesa haberle dado una palabra y que no la haya obedecido. Me pesa haberle dicho a Saúl: ve y mata todo, y que no lo haya hecho. Ahora sabes lo que Dios dice de nosotros cuando nos da una palabra y no la cumplimos. Ahora Dios sabe lo que dice de nosotros cuando nos da una palabra y nosotros nos hacemos oídos sordos, como Jonás. Ve y predica a Nínive, ve y predica al Centenario, ve y predica a La Paz, ve y predica allá, ve y predica acá. Ya sabes lo que dice Dios. Ya sabes lo que dice el Señor Jesucristo cuando nos dice: tira la red de este lado que saldrá bendición. No, Señor, ya tengo tantos años en el Evangelio y no es cierto. No es cierto, Señor. Cuando nos comportamos como Balaam: quiero las cosas de la tierra, las espirituales pueden esperar. Dios va a hacer hablar hasta un burro si es necesario para que entiendas. Imagínate lo que sucedió con el rey Saúl. El rey Saúl tenía su mirada en las cosas de esta tierra. El rey Saúl dijo: yo puedo porque soy el rey, yo puedo porque soy así, yo puedo porque yo soy el mero mero, yo puedo porque esto así es y ni modo. Pero ¿qué dijo Jehová de los ejércitos? Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Iglesia, que no escuches tú esas palabras de Dios, que no escuches en tu vida esas palabras. Que el Señor Jesús no diga: me pesa haberle puesto Erika a este, me pesa haberle dado esto a aquel, me pesa porque se ha desviado de mí, se ha desviado de lo que yo quiero para él. El rey Saúl se desvió. El rey Saúl se alejó. El rey Saúl no obedeció. El rey Saúl no escuchó la palabra del profeta. El rey Saúl no entendió que las cosas que a nosotros vienen en esta tierra son pasajeras. El rey Saúl no supo que él era el rey de un pueblo victorioso, de un Dios grande y maravilloso. Quiero decirte que tú eres hijo de un Dios que todo lo puede. Imagínate, iglesia, imagínate lo que sucede cuando ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, cuando ponemos nuestra vida en aquellas cosas que necesitamos ver, si no, no creo. ¿Quién fue el que dijo de los apóstoles: hasta no tocar
costado del Señor Jesucristo, hasta no poner mi mano en su costado y en sus heridas, voy a creer que Él resucitó. ¿Quién fue? Tomás. Que no seamos como Tomás, iglesia. Que digamos, hasta no ver al Señor entre las nubes voy a creer, pues ya vas a estar más frito que un pollo rostizado, o que un pollo frito más bien. Imagínate, hasta que no vea, dijo aquel apóstol, hasta que no ponga mi mano en el costado voy a creer. Créele a Dios cuando te diga, tira la red, mijito. No importa que tengas tantos años en el evangelio, no importa que hayas estado toda la noche pescando, no importa cómo te llames Simón Pedro, no importa lo que te diga el mundo, no importa en cuál barca estés, chiquita, grande, pesada, no importa, mientras traigas la red correcta, la red de la oración, la red del ayuno, la red de la palabra, mientras traigas la red en tu vida y en tu corazón, cuando las avientes al lado correcto, donde Dios dio su palabra, ahí saldrá bendición hasta que sobreabunde para ti, para tu casa, para tu familia, para los tuyos. Ahí se romperán las redes de la bendición. ¿Cuándo? Cuando traigas obediencia, fe en tu vida y en tu corazón. Estos dos ejemplos son impresionantes, con la vida de Balaam y con la vida del rey Saúl. Son personas importantes en el reino. Tú eres importante en el reino de Dios, y sobre todo tu fe recorta distancias en la fe. Créele a Dios, no seas como Saúl, que necesitó ver las cosas para decir, Señor, si no agarro esta bacota me voy a quedar sin nada. No. Si no agarro esta carro, esta casa grande, no. ¿Sabes como quién tienes que ser? ¿Como quién crees? Como José. José el soñador. José no veía, José soñaba. Aleluya. José no veía las cosas que estaban sucediendo, José las soñaba. José veía en visión lo que sucedía alrededor de él y decía, no sé por qué es este sueño. José estuvo en la cárcel, José estuvo encerrado, José tuvo que pasar un proceso largo, José tuvo que verse apuntado por el dedo. José tuvo que verse apuntado por el dedo por la esposa de Potifar. Tuvo que verse en la cárcel, tuvo que verse preso, tuvo que verse en un hoyo, tuvo que verse destruido, tuvo que verse vendido, tuvo que verse tuvo que verse sin la túnica de colores que le había regalado su padre. José tuvo que verse en todas estas aflicciones para saber escuchar la voz de Dios. Imagínate, José no veía las cosas, pero las soñaba. Sueña. Dile a Dios, dame sueños, Padre. Dame sueños, dame visiones, Señor, donde yo sé que voy a ser bendecidos. Ya no le digas, Señor, ¿por qué no me bendices? Ya no se lo preguntes. Tú di, Señor, voy a aventar la red del lado correcto. Señor, me vas a bendecir. ¿Sabes como quién más tienes que ser? ¿Sabes como quién más tienes que ser? Como Abraham. Abraham tenía un único hijo de la primogenitura. ¿Quién? Isaac. Abraham tenía ese único hijo llamado Isaac. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ve y sacrifícalo. Abraham no estaba viendo al hijo, Abraham estaba viendo la promesa que el Señor le había dicho: hey, serás padre de multitudes, de naciones, como las estrellas del cielo y como la arena del mar será tu descendencia. Abraham no estaba viendo a Isaac. Abraham no estaba diciendo: ay, Señor, me bendices con un hijo y luego me lo quitas. Ay, Señor, a mí no me bendices como a los demás que tienen muchos. Ay, Señor, a mí no me bendices con aquello. No, Abraham estaba viendo lo que Dios le había dicho. Hey, te daré toda esta tierra, de aquí hasta donde ves te daré. Imagínate, iglesia, lo hermoso que es la palabra de Dios. Imagínate las maravillas que Dios hace. Imagínate las cosas que Dios quiere poner en nuestra vida y en nuestro corazón, solamente por escuchar su voz, por aventar la red al lado correcto. Abraham no estaba viendo a Isaac, Abraham estaba viendo la provisión, la promesa: padre de naciones y de multitudes serás. Abraham tuvo que ir a Egipto y también sabía que si descubrían lo iban a matar. Abraham no creía que voy a ser de verdad, Señor. ¿Y qué le dijo Jehová? Al tiempo de que dan a luz las mujeres volveré a ti y darás un hijo. Abraham no creía todas aquellas cosas. Abraham quizás dudaba, pero sabes una cosa, cuando se llegó el momento de escuchar la voz de Dios, dijo: lo hago.
aviento la red, escucho y soy obediente, me pongo, recorto distancia entre Dios y yo, me pongo ahí en el lugar correcto, recorto distancia entre la fe y yo. Ahora creo, no importa que no lo vea, sé que Dios está obrando. ¿Como quién más tienes que ser? Ya por último, como Simón Pedro. Mira, yo no sé si Pedro ya sabía del Señor Jesucristo, yo no lo sé. Dice la palabra de Dios que ahí fue cuando dejaron sus redes, ¿verdad? Y le siguieron. Ahí fue cuando el Señor les dijo: dejen todo y síganme. Ahí fue cuando en aquella pesca milagrosa Pedro conoció al Señor Jesucristo. Pero dice que ya las multitudes se agolpaban para ver qué hablaba el Señor. Yo no sé si tú has escuchado muchas veces del Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto tiempo has escuchado de ese Dios de milagros, y a lo mejor a ti no te ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque no has dejado que Dios se suba en ti. Tú eres una barca, esa barca que lleva las redes ahí de la oración, del ayuno, de todo. Cuanto más se levante la tempestad, el Señor Jesucristo estará sentado ahí en esa barca diciéndote: no te preocupes. ¿Y qué? Calma, paz. Sé como Simón Pedro. Él quizás no se había topado de frente con el Señor Jesús, quizás sabía y había escuchado, pues dicen que hay uno que se llama Jesús, que hace milagros, que predica, lo siguen multitudes. Dicen, pero yo no sé, a lo mejor así decía Simón Pedro. Aquel día Pedro recortó la distancia entre creer y no creer, entre fe y dudar, entre obediencia y rezongarle a Dios y decirle: no, no es cierto, yo no quiero esto. Aquel día recortó distancias. ¿Y qué dijo? Señor, no he pescado nada. Como nosotros muchas veces: Señor, a mí no me has bendecido, pero en tu nombre echaré la red. Mira, Simón Pedro fue uno de los más cercanos al Señor Jesucristo, que después de haber hecho la pesca milagrosa, todavía sacó la espada para pelear con aquel, ¿cómo se llama? Con aquel soldado de Roma, para liberar al Señor Jesucristo. Todavía después de todo lo que había visto con el Señor Jesucristo, el Señor le dijo y le profetizó: hey Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Todavía Pedro lo hizo, negó al Señor Jesucristo. Todavía yo no sé cuánto tiempo has estado negándolo. Todavía tú que estás en esta casa, en este lugar, yo no sé cuánto tiempo te ha tomado para darte cuenta de que has estado escuchando la voz de Dios, pero no quieres aventar la red del lado correcto. Yo no sé qué ha pasado por tu vida y tu corazón, pero déjame decirte una cosa: todavía después que hayas hecho todas estas cosas, así como Simón Pedro negó al Señor Jesucristo, todavía después de eso, en el primer sermón de Pedro, se convirtieron ¿cuántos? 3,000. Y luego 5,000. Imagínate lo que puede hacer el Señor Jesucristo cuando de verdad ponemos nuestra mirada en Él, cuando de verdad escuchamos su voz, cuando dejamos las cosas terrenales, cuando no nos importa lo que ven nuestros ojos, sino lo que Dios ha hablado de nosotros, cuando no nos importa lo que haya dicho el enemigo de mi vida, cuando no me importa lo que haya dicho el diablo. Dejo todas aquellas cosas, me subo a la barca, invito al Señor Jesús, llevo la red y la tiro del lado correcto, de la voz, de esa voz tan preciosa que me habla y me diga: tírala del lado derecho, tírala del lado izquierdo. Ahí la voy a aventar. Ponte de pie en esta hermosa mañana.